¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a comenzar. Hoy día quiero estudiar con ustedes un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la vida eterna. Pero al hablarle de la vida eterna les quiero hablar sobre varias cosas, varios puntos interesantes que he encontrado sobre este tema. ¿Sí? Muy bien. Entonces el tema de hoy, vida eterna. Sería bueno que los micros estén puestos aquí para que puedan hacer preguntas a los hermanos. Que lo pueda tener, por ejemplo, uno, la hermana Gudelia, tal vez, y el otro, mi hermano Steven. Que puedan tener los micros y si alguien ven que levanten la mano, se lo tratan de alcanzar lo más rápidamente posible, por favor. ¿Sí? El texto base que vamos a usar es Juan 17:3, pero todavía no lo busquen. Porque quiero dar como una pequeña introducción. ¿Estamos listos ya, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Qué cosa es la vida eterna, hermanos, realmente? ¿Qué entendemos nosotros por vida eterna? Conocer a Jesús, claro, porque tú eres mi esposa, ¿verdad? Ya te compartí este tema. La muerte es sin fin, infinito. Muy bien. Nunca se muere. Pero ustedes se han dado cuenta, queridos hermanos, que al hablar de vida eterna siempre estamos hablando del futuro. Estamos hablando de vida eterna. Y siempre que hablamos de vida eterna, se han dado cuenta, siempre nos referimos al futuro. Pero lo interesante, hermano, es que cuando el Señor Jesús habla de la vida eterna, lo interesante es que Él no habla del futuro. Siempre Él está hablando del presente. Bueno, no en todos los casos, ¿verdad? Pero sí en la mayoría. Hay textos, por ejemplo, nuestro texto base de hoy, Juan 17:3. ¿Lo tenemos, hermana Adriana? Juan 17:3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren, el contexto de este versículo es bien interesante. ¿Dónde está lo interesante en el contexto de este versículo? En que Jesús, hermanos, estaba orando. Eso es lo interesante. Y aquí Jesús lo que está dando es un concepto. O sea que Jesús cuando oraba le decía al Padre conceptos. Orando. Por eso es que ustedes me han visto que yo oro de esa manera. Yo cuando oro, doy conceptos, digo significados, digo lo que significan los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque eso es lo que así hizo Jesús. Para mí esta fue una de las oraciones más poderosas que hizo Jesús, aparte de la de Lázaro, ¿no? La de Lázaro ya fue fuera de serie, ¿verdad? Pero esta es su oración personal, le estaba hablando al Padre. Y en ese momento cuando le está hablando al Padre, le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repito,
que te conozcan a ti. ¿Se dieron cuenta? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No está hablando del futuro, está hablando del presente. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Ah, mi hermana María, ¿cómo están? Rachel, está con los chicos. Adelante, mi hermano Luis, adelante. Miren, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no habla del futuro? Y un día, Señor, mis discípulos van a vivir contigo por la eternidad, porque siempre que hablamos de vida eterna nos referimos al futuro. Pero Jesús, cuando está orando acá, ¿no les parece raro? Y esta es la vida eterna. Se supone que está hablando del futuro, pero Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo habla de un evento del futuro, que es la vida eterna, pero Él habla del presente, que te conozcan a ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si no reconocemos a Dios como nuestro Creador ni a Jesucristo como nuestro Salvador, no vamos a poder recibir la vida eterna. Sí, pero hay un detalle. No se trata de reconocer. Se trata de conocer. Reconocer es simplemente, ¿saben qué? Claro, decir, no, Dios existe, Jesús existe, pero no implica sometimiento de vida. Pero cuando tú dices que te conozcan a ti, el conocimiento del Dios vivo, sí hay una implicancia de crecimiento en ti, de sometimiento, de rendición de vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Saben qué significa ese texto, queridos hermanos? Significa, queridos hermanos, y hay otros textos que te voy a ir mostrando, que la eternidad del creyente comienza en el momento de su conversión. La eternidad comienza aquí y el día que te convertiste. En otras palabras, queridos hermanos, el día que tú hiciste la decisión, ¿quieres seguir al Señor Jesús? ¿Quieres rendir tu vida a Cristo? Sí, levantaste la mano, saliste adelante, hiciste una oración, ¿verdad? O tal vez estabas viendo la televisión y en la televisión hicieron el llamado y tú ahí en medio de la televisión, de la radio, te convertiste y dijiste, sí, Señor, te quiero servir. Número uno, queridos hermanos, el día de tu conversión, tú lo recibiste todo de parte de Cristo. Y quiero que sepas que cuando te digo todo, en ese momento recibiste la vida eterna. ¿Sabían ustedes eso? En otras palabras, queridos hermanos, ¿saben qué? Nosotros no es que vamos a recibir vida eterna ya. La vida eterna ya la recibiste aquí, en el momento de tu conversión. Ahora, miren, les quiero mostrar algunos pasajes. A ver. Creo que lo propio sería que vayamos un poco más despacio. Ya, vayamos un poco más despacio. Es que ¿saben qué, hermanos? Hay bastante confusión en la actualidad acerca de la eternidad. ¿Por qué hay bastante confusión? Porque siempre que hablamos, Jesús hablaba de vida eterna, pero ustedes también han entendido el otro término. Hay vida eterna y hay muerte eterna. ¿Cómo es posible que haya muerte eterna? La gente siempre cuando habla de muerte, ustedes habrán escuchado incluso tal vez algunos pastores
que agarran y dicen que la muerte, no, cuando uno muere va a un lugar y descansa de sus obras, porque así dice Eclesiastés, ¿verdad? Y vas a ese lugar y descansas. Miren, les voy a enseñar un texto en el cual te voy a enseñar cómo la Biblia, a qué le llama la Biblia descanso. Y te vas a dar cuenta que los muertos no están descansando. No en el sentido que nosotros creemos o nos enseñan. Miren, les voy a enseñar un texto. Esto lo voy a hacer, ¿saben por qué, queridos hermanos? Hermana Adriana, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 y 10. 9, 10 y 11. capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6. Sino que saben que, hermano, antes de seguir con el tema del propiamente dicho de la vida eterna, vamos a hablar todo sobre eso hoy, pero yo les quiero mostrar conceptos, que hoy en día los conceptos, incluso dentro de la iglesia, han sido muy trastocados, han sido muy cambiados en algunas ocasiones. Miren lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6, este es el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, contexto, está hablando de los sellos del Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes que hay 4 caballos que aparecen primero en los sellos? El caballo blanco, que es el anticristo, y así vamos aumentando, ¿verdad? Entonces, este es el quinto sello. Si estamos hablando del tiempo del Apocalipsis, si estamos hablando de los sellos del Apocalipsis, entonces quiere decir que la iglesia ya fue arrebatada. Siempre cuando estudien un tema, traten de ubicarse, ¿sí? La iglesia ya fue arrebatada, el anticristo, el caballo blanco, ya hizo su aparición, y en el quinto sello aparecen, escuchen, esto es lo que, por ejemplo, algunas personas no han entendido bien. Cuando abrió el quinto sello, estamos en el tiempo de la tribulación, la iglesia ya fue arrebatada, el anticristo ya había hecho su aparición. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Un momentito, paren ahí. Ahora, si ya estaban en el quinto sello en el cielo, ¿quiénes estaban en el cielo? ¿Este texto qué dice? ¿De quiénes? ¿De lo qué? ¿Cristianos? Ya, muy bien. Si y si ya había sucedido el arrebatamiento, ¿qué hacen ahí cristianos? Sus almas, ya. Pero ¿qué significa eso? Que muchos cristianos se quedaron en el arrebatamiento. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué más significa? En el quinto sello aparecen en el cielo las almas de los que no fueron arrebatados. ¿Por qué aparecen en el cielo? Que alguien me diga. No. ¿Por qué aparecen en el cielo? ¿Por qué no están en la tierra vivos? Por eso les dije al principio, les estoy ubicando. Fueron arrebatados a la iglesia, ¿sí? Pero hubieron varios que no fueron arrebatados. Aquí están. Pero, ¿qué pasa con ellos? No. No. Otra vez comencemos, otra vez. Tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez. Ya sucedió, miren, el contexto de este texto, ¿sí? Ya fue arrebatada la iglesia, ¿sí? Este texto
cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Ya, ¿qué quiere decir? Que no todos fueron arrebatados, número 1. 2, quiere decir que después del arrebatamiento muchos cristianos se quedaron y entraron a la etapa, ¿cómo se llama la próxima etapa? La tribulación. En la tribulación apareció el anticristo en el primer sello. Este es el quinto, ubíquense. Y dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Quiere decir que si en el quinto sello estas personas ya estaban en el cielo, quiere decir que aquí en la tierra los habían matado por causa de su testimonio. O sea, no es que en el quinto sello van a matarlos, no, en el quinto sello ya están en el cielo. Y eso es peligrosísimo, ¿saben por qué? Significaría que ni bien aparece el anticristo, todo parece ser que en el tiempo de la tribulación, ni bien aparezca el anticristo, va a comenzar la persecución seria contra los cristianos y van a comenzar a masacrarlos. A todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Después del arrebatamiento viene la tribulación. En la tribulación aparece el anticristo y todo parece ser que cuando aparece el anticristo va a comenzar la aniquilación de todos los cristianos, de todos aquellos que digan conocer a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque este es el quinto sello y aquí no están en la tierra vivos. ¿Dónde están? En el cielo. ¿Ya le entendieron el texto? ¿Sí? Ya. Están en el cielo y mira lo que le dice el Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, sigue, hijita, el próximo versículo. Y clamaban a gran voz diciendo, pero no dice que los que mueren están descansando. No dice que no saben nada, que están en un lugar, están ahí, ¿no?, dormidos. ¿Cómo es que clamaban a gran voz? Y mira lo que dicen, mira, y tienen claro entendimiento, diciendo, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí está. No juzgas y vengas nuestra sangre. Fueron asesinados. Los creyentes que no se fueron en el arrebatamiento se quedaron en la tribulación y por causa de su testimonio, no me voy a dejar poner la marca del 666, no voy a rendirme al anticristo, van a ser asesinados, van a ser muertos. ¿Y saben qué? Pero no se le va a llamar asesinato, va a ser legal. El anticristo va a hacer que sea algo legal tu muerte. Bueno, tu muerte no, porque ustedes se van a ir en el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Cuántos se van a ir en el arrebatamiento? Amén. Eso quiero escuchar. Muy bien, entonces dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Quiere decir que van a ser asesinados. Continúa. Y mira, acá viene lo interesante, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Más le valiera a todos haberse ido en el arrebatamiento. Porque lo más probable es que la única manera después va a ser persecución y va a ser por muerte violenta. Retrocedamos a la anterior, hijita, por favor. Y acá la palabra que quiero que noten dice, y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces quiere decir que el concepto que nosotros tenemos de descanso, de muerte, de reposo,
es diferente al concepto que Dios tiene de descanso. ¿Saben por qué es diferente? Porque los que estaban hablando en el versículo anterior eran muertos, que se supone estaban descansando, y hoy en día dice que los que mueren están en un lugar de reposo, inconscientes, no saben nada, y un día van a ser despertados para que sean juzgados. El texto te está enseñando que no es verdad. ¿Me están entendiendo? Ellos están hablando, ellos están conscientes, ellos se dan cuenta que fueron asesinados por haber dado el testimonio de Cristo, y le están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Y mira lo que dice: y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Pero ese descanso entonces para Dios no significa estar dormido. Los muertos, los que mueren en Cristo, no están en un lugar durmiendo en el sentido exacto como nosotros lo entendemos. ¿Está claro hasta acá? ¿Me han entendido? Sí, de verdad. Tanto así que puedo llamar a uno de ustedes para que lo explique y lo diría bien. No, no tanto, pues pastor, tampoco, ¿no? Gloria a Dios. Ya, otra cosa. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque tiene que ver con la vida eterna. Otro texto muy interesante que sería bueno analizar al seguir hablando de vida eterna, se encuentra en Juan capítulo, mi hermana Adriana, Juan capítulo 5, si no me equivoco. Sí, Juan capítulo 5, mi hermana, versículo 28 y 29. Miren lo que dice. Este texto es otro muy interesante. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice todos, no está diciendo solamente justos o solamente pecadores, no, dice todos. Así que está toda la raza humana incluida en ese texto. Y mira lo que dice, esta es la parte bien interesante, miren, tomen mucha atención. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? Y se está refiriendo a vida eterna, por lo tanto. Pero acá está lo interesante, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué es interesante? Porque entonces quiere decir que tanto la vida como la muerte son eternas. ¿Por qué les expliqué primero el descanso del otro texto? ¿Saben por qué? Porque quiere decir entonces que la muerte no se refiere a que tú mueres, ya morí, ya no sé nada de nada, no estoy en sufrimiento y voy a morir eternamente. ¿Para qué mencionar que vas a resucitar para condenación, para resurrección de condenación? ¿Cuál habría la razón? Si el muerto no entiende nada. Todo parece ser, queridos hermanos, ¿saben qué? La Biblia explica que tanto la vida eterna como la muerte eterna son estados despiertos en que tú vas a estar lúcido físicamente, sí, por la eternidad, sufriendo o gozándote en vida. O sea que tanto la vida como la muerte son eternas. Y no son estados inconscientes. Son estados, hermanos, que ¿sabes qué? En que tú vas a estar lúcido, consciente, y más bien es todo lo contrario. Como vas a estar en un estado espiritual, ¿qué sucede? Tú vas a recordar vez tras vez, como pasar en tu mente lo que yo ya les he enseñado. ¿Se acuerdan ustedes? Que cuando una persona hace algo en vida, queda registrado acá en tu mente para siempre. ¿Se acuerdan que les enseñé? Y hermano, en parte no es que, y después yo les enseño, ¿no? Mientras viva. No, pero los que mueran en resurrección de condenación, quiero que sepan, hermano querido, que sus recuerdos van a quedar latentes con ellos para siempre.
los que mueran para siempre, o sea, los que mueran para siempre, los que se pierdan para siempre, sus recuerdos van a estar con ellos por la eternidad. Es decir, jamás van a olvidar las oportunidades que perdieron de escuchar la palabra de Dios. Sí, los que no se arrepintieron. Incluso muchos cristianos que están dentro de las iglesias, pero que nunca se entregaron totalmente a Cristo. Para ellos el cristianismo fue una religión. Así como el día de ayer estuvimos explicando, mi hermana Jenny, mi hermano Jonathan, adelante. Así como el día de ayer estuvimos explicando en mi iglesia, en Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, estuvimos explicando este punto. Las obras van a quedar para siempre. Cuando uno muere, cuando uno está vivo, está dentro de la iglesia, y muchas veces tú lo que vives es una vida religiosa. Eso explicamos ayer en mi iglesia. Una vida religiosa ¿de qué tipo? Una vida que tenía que ver solamente con reglamentos, cumplimientos. No, es que tengo que ir porque tengo que cumplir con el Señor. No, yo no vengo a la iglesia porque tengo que cumplir con el Señor. Yo voy a la iglesia porque esa es la casa de mi Padre. Mi lenguaje se vuelve familiar con Dios. No, es que yo tengo que agarrar y orar de madrugada porque tengo que cumplir, si no, no voy a tener poder para poder hacer las obras, no voy a tener fuerza para tener testimonio. No, el creyente que ha nacido de nuevo, el verdadero, el que tiene un testimonio con Dios, él agarra y dice, no, tengo que hablar con mi Padre Celestial. Necesito mi comunión con el Señor. Para nosotros Dios es vida. ¿Me están entendiendo? Ya no es un mero cumplimiento de ciertas cosas que tenemos que hacer, no. Por eso es que aquellas personas, el día de ayer de verdad me hubiese gustado que todos estén allá, di una forma de que tú puedas discernir, y se la voy a compartir ahorita, y más acá también que tenemos a nuestros hermanos por YouTube y Uno TV, una manera de que tú puedas discernir si lo que tú estás haciendo es, lo que tú tienes es religión, o si tienes una vida cristiana. El religioso por lo general lo que tiene son rituales, cumplimientos, ir a la iglesia, orar, tengo que leer la Biblia, pero todo es un cumplimiento porque a ti así se te ha dicho. No tienes entendimiento profundos o conocimiento profundo de por qué lo haces. Simplemente a ti te han dicho que hay que hacerlo y lo haces, lo haces y lo haces y lo haces. Se conoce al religioso, ¿sabes por qué? Porque cada cierto tiempo te relajas y el religioso piensa así, agarra y comienza a decir, bueno, hoy día no voy a la iglesia, total, ¿cuántos meses estoy yendo seguidos? No he tenido faltas, me he ganado el derecho de quedarme en casa hoy día viendo mi serie favorita, ¿verdad? O me voy a mimar metiéndome a la ducha y bañándome con baño de espuma, con globitos, ¿verdad? Y me voy a consentir hoy día. ¿Por qué no lo hiciste un día que no es servicio? Porque eres religioso. ¿Me están entendiendo? Porque en realidad tú lo que tienes son rituales de cumplimiento y por eso cada cierto tiempo te cansas. Pero el cristiano verdadero no se cansa de venir a la presencia de Dios. Y no significa que a veces no está cansado porque tienes que trabajar, ¿verdad? Tienes que atender, las mujeres al esposo, el esposo tiene que ir a trabajar, hay un montón de cosas que hacer durante todo el día. A veces tienes que ir a visitar también, cumplir con tareas y reglamentos en la tienes que cumplir con reglamentos dentro del hogar, ¿verdad? Ir a visitar a la familia y cosas por el estilo, ¿sí? El creyente también tiene que hacer, y hay veces en que el creyente también se siente cansado y a veces el cuerpo ya no le da y ¡prum!, orando se queda dormido. Pero el creyente nunca dice, Señor, bueno, Señor, ya, no,
Tú entiendes, ¿verdad, Padre? Que tú me comprendes, ya siempre estoy acá orando y tú sabes, Señor, que me merecía mi libertad. O sea, él cree que se merece las cosas. No, el creyente verdadero no se las merece. El creyente verdadero sabe que es solamente tu salvación por Cristo. Sin embargo, no falla la oración. No falla la lectura bíblica. No porque se está ganando el cielo. Si no sabes por qué, porque ellos tienen una verdadera relación con Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, lamentablemente, muchos religiosos en el arrebatamiento se van a quedar. Y ahí te vas a dar cuenta que tú eras religioso, que tenías una religión, no que tenías la vida eterna desarrollándose dentro de tu interior. Pero el problema lo van a tener si habían religiosos, escuchen, dentro de la iglesia y fallecieron antes del arrebatamiento. Ahí sí vas a estar en serios problemas. ¿Por qué, Pastor Percy? Porque no vas a entrar al reino de los cielos. Así, pastor, ¿y por qué no voy a entrar al reino de los cielos? Por lo que les estoy enseñando en Juan 17:3. La vida eterna se desarrolla. La vida eterna me la dieron en el momento de mi conversión. No me la van a dar si es que yo venzo al final. No, no me la van a dar al final, no. La vida eterna me la dieron en el momento de mi conversión. ¿Me están entendiendo? Tienen que aprender este concepto y tienen que examinarse ustedes mismos conforme a este concepto. Los que los que ya tienen desarrollando la vida eterna en este momento son los que verdaderamente están en Cristo. Estás desarrollando una relación de amor, de comunión con el Padre. No vengo a la iglesia por cumplimiento, no vengo a las oraciones de madrugada por cumplimiento. No vengo a mis oraciones privadas de madrugada a la hora que te haya propuesto por cumplimiento, no. Hay dentro de tu corazón una necesidad de estar a solas con Dios. ¿Me están entendiendo? Muy bien, hasta ahí eso. Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Lo que les trato de decir es de que va a haber muchas sorpresas en el arrebatamiento. Mucha gente que se creía segura de irse, se va a quedar. Cuando pasen a la segunda etapa, los arrebatados ya se fueron. Ya, acá, ¿qué va a pasar? Vas a despertar. Y ahí te vas a acordar, si algunos se atreve a quedarse, vas a recordar mensajes como el de hoy día. ¿Y qué tengo que hacer después, pastor? Despertar de tu sueño, pero cuando despiertes el anticristo ya va a estar presente y como ya les expliqué el texto anterior, va a estar habiendo una persecución contra los cristianos y los cristianos van a ser asesinados legalmente. Es decir, van a poner leyes por acá, leyes por allá y nos van a comenzar a quitar la vida poco a poco. Hasta que finalmente va a venir el código del 666, que es el sistema más eficaz que va a haber. ¿Para qué? Para poder detectar quiénes son cristianos y quiénes no. O sea, nos van a segregar, queridos hermanos, nos van a separar, nos van a apartar. Y yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, pero en el COVID-19 vimos bien cómo va a ser el proceso. ¿Se dieron cuenta? No puedes comprar en el supermercado, no puedes entrar a los mercados grandes, no puedes entrar a los mercados chicos, tienes que traer tu carnet. Y si no lo tienes, ¿qué pasaba contigo? ¿No te dejaban comprar? ¿Ya ves? Miren. En el COVID-19 yo por eso siempre he dicho que el COVID-19 no es por nada, Dios lo permitió para que la iglesia despierte y se dé cuenta. Esto es lo que va a pasar dentro de poco, mejor despierten. ¿Me han entendido? Entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos?
Vuelvo a repetirles, volviendo al tema, lo que les estoy explicando en este momento. Va a haber resurrección en un momento dado de vida y va a haber resurrección de muerte. Y vuelvo a repetirle, ¿para qué habría una resurrección de muerte si se supone que van a ser aniquilados, o sea, destruidos totalmente? ¿Para qué habría una resurrección de muerte? ¿Alguien lo entiende? Porque hoy en día hay muchos enseñando por afuera de que una vez que tú mueras, ya es para siempre. No va a haber nada después. Pero en el texto que acabamos de leer está diciendo claramente que un día van a escuchar la voz del Maestro y van a resucitar tanto para vida como resurrección de condenación. Y la única forma que se puede entender eso es que la resurrección de condenación no va a ser como nosotros pensamos, una destrucción del alma, sino que ¿saben qué? Va a ser que tú vas a estar en un lugar apartado de todos los bienes que Dios había preparado para todos aquellos que le iban a servir. Y allí, en ese lugar de condenación, vas a pasar despierto, vivo, sufriendo y recordando. Lo más terrible para mí en ese tiempo, ¿sabe qué es? Va a ser tu mente, la conciencia, los recuerdos. Hermanos, por favor, por algo será que estoy enfatizando algunos puntos, aunque el tema es la vida eterna. Pónganse a pensar, ¿cuántos de ustedes, y no tengan temor de responder, no se les va a hacer preguntas, pero ¿cuántos de ustedes han tenido en algún momento de sus vidas resentimientos, odios, incluso deseos de venganza en algún momento de trayecto de tu vida? No importa, no vamos a discutir si tenías razón o no, pero ¿cuántos han tenido esos sentimientos? Odio, rencor, resentimiento, era como agua hirviendo, como ácido, que te impulsaba, que te hacía serio, molesto, que te decían, vecinita, buenas, ¿qué tiene de buenos? Y te pasabas de frente, ¿no? ¿Cuántos han tenido eso? ¿Todos saben lo que son sentimientos negativos? Ahora, y estamos en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, pónganse a pensar, hermanos, en ese tiempo tú vas a estar muerto, pero ¿sabes qué? Vas a estar en espíritu. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Tus recuerdos van a estar más vivos que ahora. ¿Sí? Y con mayor potencia, porque ahí tu mente va a estar activada. Y por la eternidad vas a estar recuerde y recuerde y recuerde y recuerde los mismos eventos. ¿Qué eventos, pastor? Aquellos que tú nunca arreglaste. ¿Saben qué, hermanos? Una de las cosas que Dios más va a tener que ver con los seres humanos, yo la otra vez lo compartí, no es cuán grandes pecados hiciste, sino lo que Dios te va a reclamar es las oportunidades que te di. Te mandé hasta niños, te mandé invitaciones, estuviste dentro de mi casa, te compartieron la palabra, tuviste a los mejores pastores y no me respondiste. Y ese recuerdo va a darte vueltas y vueltas. Ahora yo le hago que se comparen. Si ahorita los resentimientos nos hacen tanto daño, te pones a pensar en aquel tiempo, recordar, pero con una potencia de mente superior y recordar todas las oportunidades. Pero estuve dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces el pastor hizo llamado para que nos arrepintamos? ¿Cuántas veces el pastor hizo llamado para que comenzáramos de nuevo? ¿Cuántas veces el pastor dijo arrepiéntete? Muchas veces yo me quejaba, pero el pastor muchas veces repite los mismos mensajes, las mismas partes en los mensajes, porque nunca repito un mismo mensaje todo el tiempo, pero sí hay partes que repito. ¿Por qué? Porque tiene que quedar grabado en tu mente. Solamente tenemos pocos días de servicio, pero afuera, en el mundo, tú recibes
miles de mensajes al día. ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios recibes al día? Por eso se habrán dado cuenta que yo les mando también aparte mensajes por WhatsApp. ¿Por qué? Porque soy consciente de que tú eres bombardeado 24 horas del día, porque aún mientras duermes, tú sigues siendo atacado a través de sueños. El otro día me dormí un momento nada más y tuve un sueño feo. Pero ya estoy acostumbrado a que a veces suceden esas cosas. ¿Y qué hago? Me levanto y sigo para adelante. Por eso es que yo siempre digo, tengo que estar recibiendo constantemente mensajes divinos, constantemente durante el día. ¿Me están entendiendo? ¿Saben para qué? Para poder contrarrestar. Y es cerrado, ¿ah? Es cerrado las formas de ingreso que vienen de afuera. WhatsApp, TikTok, Facebook, estar chateando con personas que no conozco. Es cerrado música mundana, películas mundanas, todo aquello que me pudiera hacer daño. Lo he cerrado y con todo soy bombardeado. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estarán aquellos que están permitiéndose libertades? No, es que, ¿sabe qué? Me quiero relajar un momento. Y ese momento de relajamiento son 2 o 3 horas. ¿Qué te haces metido tanto tiempo ahí cuando a la palabra de Dios ni siquiera le está dando ni media hora? ¿Me están entendiendo? Entonces quiero que quede ese punto. Ya, y eso se llama muerte eterna. No es que tú vas a ser aniquilado, que un día vas a dejar de sentir nada. No, va a ser también la muerte, es eterna. Vas a estar consciente, pero apartado de Dios y por la eternidad. ¿Me han entendido hasta acá? Ya. Otro punto que sería bueno también que ustedes entiendan qué cosa es. Hay personas que todavía no han entendido que cuando Dios creó a Adán y a Eva, hay algunos que creen que Dios no los creó para ser eternos. No, están equivocados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para ser eternos. ¿Dónde está eso escrito, pastor? Eclesiastés, busquen por favor. Capítulo 3. Versículo 11, mi hermana Adriana. Presten atención, por favor. Miren acá. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de nuestro Padre Celestial y de su creación maravillosa. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los seres que creó, de nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué, pastor? ¿El Señor desde el momento que creó a Adán y Eva los hizo eternos? Sí. Los hizo eternos. Pastor, ¿y por qué le dijo Dios a Adán, el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás? Ah, ¿verdad? El micro, ¿verdad? Y tú lo tienes, ¿ah? Ya, pero su respuesta es correcta por causa del pecado. Pero algunos dicen que ese texto, por ejemplo, está indicando, ya ves, que el hombre iba a morir. Sí, está indicando que iba a morir. Y con el tiempo nos dimos cuenta que hay 3 tipos de muerte, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que Adán y Eva comieron el fruto, pero murieron como nosotros entendemos el término morir. No, siguieron, pero sus ojos fueron abiertos. Hermanos, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis para hacerles recordar, cuando ustedes estudien estos temas, acostúmbrense a que Dios tiene sus propios conceptos. Ya les mostré en las Escrituras, en Apocalipsis 6, que descanso para Dios no es estar dormido.
descanso para Dios, ya les mostré, ¿verdad? Estaban despiertos y comenzaron a hablar con el Padre. Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? ¿Me están entendiendo? Entonces, los conceptos de Dios, se han dado cuenta, no son lo que nosotros manejamos aquí en la tierra. Por ejemplo, a Adán le dijo, vas a morir, y sin embargo no murió. ¿Pero Dios se equivocó? No, lo que hubo fue muerte espiritual. Se apartó de Dios. En ese momento Adán pasó a ser consciente de sí mismo. Cuando fueron pasando los años, pasaron más de 900 años, Adán un día muere, se convirtió en muerte física. Pero un día está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y qué es lo que pasó con Adán y Eva? Después de muertos, un día van a tener que rendir cuentas ante Dios. Pero hay un detalle, que no es allá, en ese juicio, escuchen por favor, en que se va a determinar recién a dónde te vas, no por si acaso. Y otra vez volvemos al mismo punto del inicio. ¿Cuál? Hermanos, escuchen, la muerte eterna y la vida eterna se van desarrollando mientras tú vives. En este momento, acá, yo quisiera creer y rogar a Dios que todos ustedes estén desarrollando vida eterna. No es que tú allá recién, iré a tener, ya voy a morir y iré a tener vida eterna. No tienes que estarte preocupando. ¿Por qué? Porque lo determina cómo has vivido. ¿Me están entendiendo? Por eso es que también yo enseño que los que van a ser arrebatados saben que van a ser arrebatados. ¿Por qué saben que van a ser arrebatados? Porque vuelvo a repetirle, lo que tengo con Dios, lo que el creyente verdadero tiene con Dios, es una relación. Simplemente en el momento de, si no llegara el arrebatamiento y yo muriera, simplemente voy a dormir, voy a cerrar mis ojos y al instante voy a abrirlos en novedad de vida y voy a salir de mi cuerpo. Y van a venir los ángeles del Señor y me van a llevar a su presencia. Nada más. Sin juicio. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo en el momento que vino acá a la tierra a morir por ti, sí es cierto, derramó su sangre preciosa para que tú seas perdonado de tus pecados. Pero segundo, porque después de haber recibido a Cristo en tu vida y decidiste seguirlo, comenzaste una obra en tu vida, mejor dicho, Dios comenzó en ti una obra de santificación, se llama. Y entonces tú comenzaste a buscar el rostro de Dios, venías a la iglesia, escuchaste este mensaje y de acá tú dices, sí, quiero entregar mi vida a Dios, pero ya no como religión. Yo quiero de verdad que Cristo sea parte de mi vida, quiero que Dios sea la parte más importante. Y le dices, te entrego, Señor, todo, mi casa, mis hijos, mi dinero, mi trabajo, todo te lo entrego. No quiero, Señor, no quiero simplemente, ¿sabes qué? Que tú arregles los problemas de mi matrimonio, los problemas con mis hijos. Mi hijo se fue a las drogas, quiero que arregles. No, no quiero eso. Oh Señor, tal vez tengo cáncer en el cuerpo y quiero que me sanes y estás aquí en la iglesia por eso. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es tener una relación contigo. Y entonces tú sales de aquí hoy día y dices, Señor, me entrego totalmente. No importa si me sanas del cáncer o no, quiero conocerte. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que tiene el creyente verdadero, una relación con el Padre. Y sales de aquí y entonces, ¿qué sucede? Es cierto que Cristo te perdonó tus pecados, pero al mismo tiempo Dios comienza desde el momento en que tú te conviertes una obra de transformación.
Y ahí es cuando tú, por ejemplo, viniste, por ejemplo, y fumabas. ¿Y qué pasa? Te conviertes a Cristo y plum, a los pocos días dejas de fumar. Porque te das cuenta que no va de acuerdo con la fe que estás siguiendo. Tú antes tomabas y ahora ya no te nace salir con tus amigos. No, ya no quiero salir. Antes tú robabas. No, ya no quiero salir con esa persona. Quiero ahora irme a la iglesia. En vez de estar yendo con ellos, quiero irme a la iglesia. Y comenzó Dios a hacer una transformación en tu vida. ¿Te das cuenta? No es que tú te obligas, ay, que voy a dejar de tomar. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo he escuchado a los cristianos, a gente, cuando voy a un lugar con hermanos, con vecinos, cuántas veces he escuchado que dicen, pero yo no me quiero convertir porque ahí te obligan a dejar de tomar, de fumar. Y yo le digo, a mí no me han obligado a nada, le digo, no es cierto. Yo fui dejando poco a poco las cosas. Por ejemplo, lo que más me tardé fue en la música, porque al principio sí dejé, yo entendí que la música me hacía daño. Yo ya les expliqué, hay música que te hace daño. Y esa música yo dejé a un lado. Pero había otra música que me gustaba y que con mis hijos era muy hermoso, nos poníamos a cantar. Si ustedes hubiesen pasado por la puerta de la casa cuando estábamos más chicos con mis hijos, estábamos cantando canciones rancheras mexicanas. Y todos ahí en coro, era hermoso. Y cante canciones, entonces nos demoramos. Mis hijos hasta el día de hoy escuchan esa música. Era hermoso. Y eso fue lo último que dejé. ¿Y saben cómo fue? Lo increíble fue que no hice nada para dejarlo, no hice ningún sacrificio. Sino que solamente lo único que hice fue seguir estudiando las Escrituras, dedicarme a hacer mis oraciones, Padre Celestial, y orar a mi Señor. Y cada vez el deseo por las cosas del mundo fueron terminando. No es que yo me enfrento, que, ay, que tengo que dejar esto, qué pena, Señor, y sufro. No. Sino que hay muchos que se han equivocado en su santificación. ¿Y qué tengo que hacer, Pastor Percy? Lo que tienes que hacer simplemente, ¿sabes qué cosa es? Es centrarte en las Escrituras. Centrarte en Dios. Comenzar a aprender la vida cristiana, darles tiempo a la palabra, apartar tiempos para la lectura bíblica. Y a medida que tú vas pasando tiempo ahí, tu mente comienza a ser cambiada. Comienzas a abandonar el celular, comienzas a dejar películas que te hacen daño y te comienzas cada vez a centrar más en la palabra de Dios. ¿Me han entendido? Ya, cuando tú vas haciendo eso, ¿sabes qué? Aunque ustedes no lo crean, ustedes están desarrollando la vida eterna. Pon de nuevo, por favor, hermana Adriana, Juan 17:3. Ahora sí vamos ya a terminar con este punto. Ahora que les he explicado. Sí, vamos ya para el término. El texto que comenzamos fue este. Y esta es la vida eterna. Recuerden, estamos hablando de eternidad. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, prácticamente está diciendo, ¿saben qué, hermano? Que a medida que tú vas conociendo a Dios de la Biblia, la palabra correcta y exacta, ¿sabes cuál es, hermanos? No es exactamente que tú ya tienes la vida eterna. A ver, ¿cómo te le pongo palabras más sencillas? Ahí está. ¿Saben qué es, hermano, cuando tú vienes a Cristo? En ese momento, desde ese momento, Dios te da la vida eterna, ¿verdad? Desde ese momento. ¿Y saben qué, hermano? Desde ese momento tú comienzas a entrar a la vida eterna. Y cuando mueres y subes al cielo, simplemente los conocimientos se te van a completar. No es que allá te van a dar conocimientos nuevos, ¿no?
simplemente va Dios a completar lo que tú has estado haciendo aquí en la tierra. Aprender de Dios. Allá los conocimientos se van a completar. Pero ¿qué pasa con aquellos? A ver, yo les hago una pregunta si están entendiendo. ¿Qué pasa con aquellos hermanos y hermanas que no han estado desarrollando conocimientos de Dios? Que no conocen al Padre. No conoces qué cosa es lo que le agrada al Padre. No conoces. ¿Qué va a pasar con ellos? No conocen a Dios. No, pues, no van a ser salvos. Porque la vida eterna comienza aquí en la tierra en el momento en que yo me convierto y allí yo comienzo a entrar a conocer al Dios con el cual voy a vivir por la eternidad. El conocimiento de Dios comienza aquí en la tierra. Por eso es que yo digo, queridos hermanos, la perfección comienza aquí en la tierra. Así digan los pastores lo que digan, que no, que allá vamos a ser perfectos completamente, es cierto, pero la perfección comienza aquí. Y a mí me llama mucho la atención cuando pastores comienzan a hablar de la debilidad del creyente, que siempre vamos a estar pecando, contradiciendo las escrituras, que siempre vamos a ser débiles, que siempre vamos a estar cayendo. A mí me asusta cuando escucho eso porque quiere decir, entonces, no están viviendo en perfección de vida, por eso es que están así. ¿Me están entendiendo? El creyente verdadero su perfeccionamiento es constante, continuo. Cada día tú vas conociendo más al Padre y al conocer más a tu Dios es que entonces la vida eterna se está desarrollando. No vino Cristo y pasaron 10 años. ¿Vas a seguir siendo el mismo que cuando te convertiste? ¿Qué dicen ustedes? Ahí, por ejemplo, esa es una pregunta que tú te debes estar haciendo. Pasaron 10 años, miren, te convertiste en el 2015, pasaron 10 años, 2025. Si alguno de ustedes no hay mucha diferencia, o sigue mucha diferencia con el que eras en el 2015, estamos en el 2025, preocúpate. Quiere decir que no está habiendo obra en ti. Preocúpate, la vida eterna se desarrolla. Si tú eres de las personas, escuchen por favor, esto se los doy para que ustedes disciernan sobre ustedes mismos. Si ustedes son de la persona que dicen, no hermano, no te preocupes, Dios te ama tal como eres. ¿Tú eres una de las personas que habla así? Porque esa frase no es así. Dios te recibe tal como eres cuando tú vienes a Él. Haz de cuenta que por las locuras que a veces hacemos terminaste loquito, loquita por la calle, desnuda. ¿Han visto esa persona, esas mujeres, esos desnudos en la calle? Los hombres con su tripita al aire y todo, y caminando sucio, su cabello sucio. ¿Han visto? Oliendo mal, haciendo su necesidad en la calle, comiendo basura. Y han habido testimonios de que cristianos le han hablado y ¡prum!, la razón le volvió. Ya, Dios te recibe así como tú eres, sí, y te ama como eres, sí. Pero les hago la pregunta, ese loquito se convirtió en el 2015, oró el hermano y ¡prum!, libre. Gloria a Dios, soy salvo, me voy a la iglesia. ¿Y qué pasa? Pasan 10 años, 2025, y lo ves ahí otra vez sucio, todo sucio siempre, con su tripita al aire, y sigue viniendo ahí a la iglesia así. ¿Tú te sentarías a su lado? ¿Tú dirías que Cristo ha cambiado su vida? No, pues hermano. Entonces eso de que Dios te ama tal como eres es cuando tú vienes a Él. Pero cuando tú vienes a Él, Dios espera ver en ti un progreso, un proceso espiritual. ¿Me están entendiendo?
Yo siempre les he explicado esto. Cuando Jesús, eso también tú lo ves con sus discípulos. Algunos creen que, no, hermano, usted está equivocado. Jesús tenía una súper paciencia con sus discípulos. Yo siempre pregunto por eso, cuando converso con hermanos me hacen preguntas. ¿Tú has leído el Nuevo Testamento? Sí. Y yo le digo, seguramente debes estar leyendo las versiones modernas. Dime, hijo. Pastor, entonces por ejemplo, yo tenía una creencia, porque en las películas también salía sobre cuando un familiar estaba muy enfermo de muerte y le decían, está a punto de morir, entonces haz que pida perdón y que reciba a Cristo en su corazón para que se vaya al cielo. Entonces eso no es cierto tampoco. Muy buena pregunta, Steven, pero esa pregunta nos va a llevar un poco de tiempo. A ver, voy a ver si te la puedo responder dentro de un momento. Pero recuerden lo que le estoy diciendo. Jesús con sus discípulos. No, era un amor el Señor Jesús para enseñar. Sí, en Mateo 13, la parábola del sembrador, ¿verdad? Señor, enséñanos esta parábola. Y el Señor, qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Todos queremos un maestro así, ¿verdad? A vosotros os es dado conocer el reino de los cielos. Pero va pasando el tiempo y llega de los panes sin levadura. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Es porque no trajimos pan. Y Jesús voltea. ¿Cómo que no trajimos pan? Ya no era el mismo de Mateo 13. ¿Qué? ¿No se acuerdan de los 5 panes para tanto? ¿Cuántas personas comieron? ¿Cuántas cestas sobraron? Tantas, Señor. Y para los otros, tantas, Señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No entiende? Y sigue leyendo Marcos, por ejemplo, y te vas a dar ahí que llegas cuando habla sobre no me acuerdo qué tema es. Se me ha ido. Que el Señor agarra y les comienza a decir, ¿cómo? ¿Que todavía ustedes están sin entendimiento? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Ya no era el de Mateo 13. ¿Por qué? Y llega el suculento momento, ¿no? En que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ni siquiera le dice, Pedro, está siendo un instrumento de Satanás. No. Apártate de mí, Satanás. Ya no era el de Mateo 13. ¿Por qué? Porque esperaba ver un proceso de crecimiento en ti. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Hay algunos que no han entendido por qué Satanás viene y le dice, Señor, déjame zarandear, ¿no? A Pedro, pero no era Pedro solamente, eran los apóstoles. Y Jesús le dice, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti que tu fe no falle, no falte. Satanás no viene, recuerden esto, a pedir para zarandear a alguien si tú estás haciendo bien las cosas. No. Debe haber algo que estás haciendo mal. Quiere decir que el Pedro y los apóstoles no estaban haciendo las cosas bien. Por eso les vino que dejaron a Jesús. Y Pedro fue el que peor todavía, como es el líder, tiene que dar el ejemplo a los demás. ¿Y qué sucede? Negó al Señor Jesús 3 veces. ¿Me están entendiendo? Hermanos, hay frases que te van a hacer conocer a las personas y su estado espiritual. La próxima vez que alguien te diga, no, Dios te ama tal como eres. No, hijo, discúlpame. Estás equivocado, la palabra no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. Dios te ama cuando te recibe, te ama, tal como eres, pero después espera ver un proceso de crecimiento. Y no es que Dios ya no te acepte después si no estás creciendo, no. Quiero que entiendan bien el punto. El Señor, ¿tú crees que Dios no sabe este texto? ¿Qué pasa si es que tú te has convertido hace 10 años y no está viendo cambios en ti?
¿Tú crees que Dios ignora de que si no hay cambios en ti, no vas a entrar al reino de los cielos? No vas a entrar. Porque se supone que debes estar en un proceso de cambio y transformación constante. Por eso también hoy en día, ¿cuántos creyentes hay en la iglesia que tienen años, 25, 30, 35 años en la fe, inactivos? Solamente le hablan a uno que otro que está por acá, por allá y dicen, no, yo estoy cumpliendo, estoy bien. Yo cada vez que puedo, doy testimonio. Cada vez que puedo, después de 25, 30 años, ¿dónde deberías estar? Deberías estar operando ya en dones espirituales. Por no decir que debiste haber llegado al máximo nivel, que es justicia. Siempre recuerden, 3 niveles: fruto del Espíritu, dones del Espíritu Santo. Tercer nivel, justicia. Todo eso está en la palabra, hermano Percy, sí, pero tienes que estudiar todas las escrituras. ¿En qué nivel estás tú? Y para terminar con la pregunta de mi hermano Steven, yo ya hablé el otro día, no sé si fue aquí o fue allá en la otra iglesia, yo ya hablé sobre esa pregunta que me hizo, y yo he hablado claramente, hermano, no pretendo quedar bien con nadie, yo prefiero decir lo que he aprendido. Yo les he enseñado claramente que eso de hacer que reciban a Cristo en el último minuto, la mayoría de los casos no va a funcionar. ¿Por qué, pastor? Porque tuvo muchas oportunidades de poder buscar a Dios desde antes. La Biblia dice claramente que Dios te va a juzgar con justicia y va a tener en cuenta todas las cosas que la persona ha hecho. Pero hay personas que al final simplemente van a hacer esa oración porque creen que con eso van a entrar al cielo. En realidad, ¿saben qué, queridos hermanos? No es verdad, lamento decirlo. Pero pastor, usted se está equivocando ahí, sí, está mala. ¿Y el malhechor en la cruz? Díganos, a ver, el malhechor en la cruz, en el último momento Dios le dio la victoria. Yo les pido, estudien las escrituras. El malhechor en la cruz tuvo un proceso, escuchen, de perfeccionamiento de su manera de pensar antes. ¿Cómo así, pastor? Rápido. Los 2 malhechores estaban faltándole respeto al Señor y burlándose de Él e injuriándole. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero en un momento dado, uno de los malhechores dejó de injuriar a Jesús. Pregunta, ¿por qué? Yo siempre he dicho, yo creo que fue por las cosas que pasaron en la cruz. Yo creo que el malhechor estuvo mirando, al principio con su compañero insultaba a Jesús, pero luego agarraba y veía a las máximas autoridades. Deben recordar que los 2 que estaban a su lado de Jesús eran judíos, eran sus hermanos de nación. Y ellos vieron cuando su máximo líder, el sumo sacerdote, los escribas venían y se burlaban. Y él que habrá dicho, no, que se habrán creído, si yo tuviera con un cuchillo les corto la cabeza a todos. Pero en eso escucha al Señor Jesús que dice, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el malhechor, ¿qué? Conocimiento de Dios, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Este hombre debe estar mal. Perdónalos. Yo creo que esas cosas fueron las que lo hicieron detenerse. No, este hombre no es normal. Sigue crucificado Jesús. Ve a su madre con Juan y le dice, seguramente los soldados por misericordia, ya eran los últimos momentos, acérquense, le dieron permiso y Jesús le dice a Juan,
no, le dice, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y el malhechor ahí escucha, ¿qué? Está crucificado. Ya Jesús, ya les dije, ¿verdad? Debía estar. Así que ese madre, no vayan a pensar que fue así como yo lo digo. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, no, debió haber sido. Madre, he ahí a tu hijo. O sea, cortadas las palabras. Jesús estaba mal, hermanos, mal. Y el malhechor vio. No puede ser, está preocupado por su mamá. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Vayan a las Escrituras, estudienlo, ahí está todo. No se dejen engañar. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Y qué pasó con el malhechor? El otro amigo comenzó otra vez al ataque. Ya pues Jesús, si tú eres el rey de Dios, ya sálvate a ti mismo. Miren cómo pueden escuchar los dos las mismas cosas e interpretarlo de diferente manera. ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? Que uno se puso a reflexionar. Y en eso lo para a su amigo. Un momento, dice, no, estás equivocado. Y mira lo que le dice, tú y yo nos merecemos lo que por las cosas que hemos hecho. No merecemos estar acá. Pero este hombre ningún mal ha hecho. ¿Cómo supo que no había hecho ningún mal? Porque sabes que tú vas a conocer a la gente si son buenos o malos por lo que hablan. Este hombre ningún mal ha hecho. Y de ahí voltea al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tuvo un proceso, él tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Él entró a Juan 17:3 y comenzó a conocer al Hijo de Dios. Y mira las palabras, lo reconoce como rey. Pastor, ¿cómo sabe que lo reconoce como Señor y Rey? Por lo que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, sí. Ahora, tienes tú esa habilidad increíble de poder captar todas esas enseñanzas, quedándote media hora, 15 minutos, 5 minutos antes de morir. Si tú la tienes, yo no la tengo. Y por eso, como yo siempre he dicho, yo le doy gracias a Dios. Yo asustado me comencé a poner las pilas hace como más de 20 años atrás, de comenzar a estudiar todo lo que había estudiado antes, lo volví a estudiar, pero ahora con más ahínco. Y yo decía, en cualquier momento es el arrebatamiento, en cualquier momento viene Cristo, y no venía. Y hasta el día de hoy no ha venido. ¿Y de qué me sirvió eso? De muchísimo, lo aproveché al máximo. Por eso yo le doy gracias a Dios que no haya venido Jesús por ahora. Pero ahora sí ya estoy clamando, ven pronto, Señor Jesús. Pastor, no, pues no pida eso. No, claro, no. Usted ya se aseguró, pastor, pero a nosotros falta pues crecer. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta lo peligroso que es dejar para el último momento esa oración? Sin embargo, hermanos, ¿saben qué? Por eso a mí no me gusta ministrar mucho moribundos. Una vez sí se me presentó la oportunidad de una persona moribunda, pero yo lo discerní, que ese varón sí estaba decidido a entregar su vida a Cristo. No porque iba a morir simplemente, sino que él se daba cuenta que había hecho mal. Y lo comencé a guiar, tuvimos tiempo como una media hora, 40 minutos, y lo fui guiando. Él murió todavía al día siguiente, 2 días después creo. Pero ¿saben qué?
es bien interesante. ¿Por qué les digo que discernía en él que sí quería tener un contacto con Dios? Porque yo le comencé a decir, lo primero, que ya has arreglado cuentas con las personas que tienen problemas. ¿Y saben qué me dijo? Eso estoy haciendo, pastor, me dijo. Por teléfono fue todo. Eso estoy haciendo, pastor. He mandado a llamar a mi hermano, ya vino mi hermana, ya le pedí perdón. Pero lo has hecho específicamente, cosa por cosa. Yo esperaba hasta el final que sucediera un milagro para orar por sanidad, porque a veces el pecado es lo que bloquea tu fe y para que no seas sanado. Entonces lo comencé a purificar rapidito por teléfono todo, y al final varias de las cosas que le fui diciendo, dice que él le oraba a Dios: Señor, ¿y ahora qué hago? Y como que algo le decía lo mismo que yo le decía a él. Sí, gloria a Dios. Ya ahí, por eso yo dije, gracias al Señor, me estás ayudando a guiarlo. Y sí creo que logramos que él entre. ¿Puedo guiar a una persona en los últimos minutos? Sí, pero entiendan, escuchen por favor este pedacito. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, porque me he perfeccionado en mis dones y todos los días me sigo perfeccionando. Pero ¿y tú? ¿Vas a poder tratar un caso así? Perdóneme que sea tan incisivo en esto, perdóneme que sea hasta insensible. ¿Qué tal si es tu hijo a quien tú amas, o tu hija, tu nieto? Tienes unos minutos, ha tenido un accidente, llegas al hospital, te dice solo tiene unos minutos, lo siento, no hay nada que hacer. ¿Está consciente? Sí. Si tú estuvieses santificándote en tu vida cristiana, desarrollando la vida eterna, lo podrías sacar al muchacho, le podrías agarrar y lo podrías dirigir en sus últimos momentos y dirigirlo según sus circunstancias. Hoy en día todos hacemos lo mismo. Ya sí, estás moribundo, ya, repite esta oración conmigo, recibe a Cristo como Señor. ¿Le explicas? ¿Le disciernes? Tú tienes que discernir, o sea, en otras palabras, tú te tienes que meter en los zapatos de Él y como si fuera Él, lo tienes que conducir al Padre. ¿Puedes hacer eso? Ya, eso es lo que yo me dedico a hacer. ¿Por qué? Porque me he dedicado gran parte de mi vida a hacerlo. Entonces puedo estar preparado, pero ¿y tú? Tú tienes el mismo Dios que yo tengo. La diferencia entre tú y yo es simple, ustedes y yo, es que simple y sencillamente, hermanos queridos, ¿saben qué? No le dan el tiempo debido a las Escrituras. Creen que es un cumplimiento. Para mí no es un cumplimiento, para mí es un crecimiento constante. ¿Me están entendiendo, siervo de Dios? Tienes que estar preparado. ¿Qué tal si te quedan unos minutos y lo llamas al pastor Persia? Pastor, venga por favor. ¿Dónde está usted, hermana? Estoy en Ancón, en Lima. Tú sabes lo que me va a costar hasta allá y te han dicho que no tiene más de 30 minutos. Tienes que ministrarlo tú. ¿Me están entendiendo? Y ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Por qué no estás preparado? Porque no has estado creciendo, porque tú has seguido pensando que la vida eterna es algo, estás todavía dudando. Ay, ojalá que cuando muera así, el pastor siempre dice que nos vamos a ir al cielo. Bueno, el pastor no te dice, yo no les digo. Yo les digo siempre la verdad. Pero las personas siempre dicen, ¿por qué? Porque así se tratan de ganar a todos, ¿verdad? No, tú vas a tener vida eterna, no te preocupes. Lamento decirte, hermano, no es por ser negativo. La mayoría se va a perder.
favor, tomen conciencia de lo que les estoy diciendo. Y créeme, cuando te estoy diciendo, no lo digo de maldad, no lo digo por tratar de bajarte la moral, pero la mayoría se va a perder. Es que ¿sabes dónde hemos equivocado el camino en la iglesia? En creer que Dios es tanto amor que te perdona todo. Ese ha sido el gran amor. Pero cuando tú conoces a Dios, conoces que Él es santo, que Él es justo. Pero sobre todo cuando conoces a Jesús, te das cuenta que Él pudo haber caído y por ti y por mí no cayó. Yo no voy a pisotear su sangre, hermanas. ¿Tú lo vas a hacer? Y luego te vas a justificar como todos. Él lo dio todo, Él pudo haber fallado. No, pero era el Hijo de Dios, pero era tanto hombre. A ver si la próxima les traigo ese mensaje. Filipenses capítulo 2. ¿Entienden, queridos hermanos? Yo no vivo en santidad para ganarme el cielo. No, Jesús ganó el cielo para mí y yo vivo en santidad, en agradecimiento por lo que Él hizo por mí. No confundan los términos. Por eso a mí me preocupa mucho cuando un pastor internacional comienza a hablar, hermanos, tonterías de que somos débiles, que siempre vas a pecar hasta el último día de tu vida. ¿Qué tal confesión, hermano? A mí me daría vergüenza predicarle a mis ovejas, millones, que Cristo es tan débil que no me puede dejar vencer contra la carne. Qué vergüenza esos tipos de mensajes que dan los pastores. Yo te digo la verdad, en Cristo somos más que vencedores. Pero muchos, y con esto termino, se van a perder. ¿Sabes por qué? No porque Cristo no lo haya hecho todo por ti, sino porque tú no hiciste todo por Él. Te confiaste de lo que siempre te predican. Por eso es que prefieren mucho no escuchar al hermano Percy. El hermano Percy es muy crudo. El hermano Percy no dice las cosas así como dicen: oh, Dios te ama, y es amor, y ven, y si caíste te va a perdonar tu pecado. Es que saben que yo ya estuve en ese lugar. Y yo también pequé siendo cristiano y pastor. Y ¿sabes qué? No es cierto. No es cierto que así nada más tú puedes hacerlo y sigues adelante y Dios siempre te perdona. No. Tienes que conocer al verdadero Dios. ¿Me han entendido? No esperen a la oración del último minuto. Muchos se van a perder por esperar ese momento. Ya, mis amados hermanos, ¿me van a hacer caso? Vamos a ponernos de pie. Quiero que por favor todos cierren sus ojitos, inclinen sus rostros. Si alguno tiene dificultad para pararse por alguna razón, accidente, dolor o algo, no se pare, quédese sentadito. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres religioso o de verdad eres creyente? Una de las preguntas más difíciles tal vez sea: ¿cuántos años tienes en la fe? Creo que esa es la pregunta más importante que nos deberíamos hacer en este momento. Porque esta es la gran confusión que tiene la mayoría, que Dios te sigue amando así como eres.
si tienes tú 5, 10, 15, 20 y más, para no ofender a nadie, en la fe, ¿en dónde está tu crecimiento? Tú ya deberías estar operando en dones espirituales. ¿Me entienden? Tú ya deberías estar operando en cosas superiores, discernimiento del Espíritu Santo. Tú ya deberías estar operando y ministrando matrimonios, enseñándole la justicia. ¿Cuántas personas te ven a ti como creyente y te vienen a buscar en pro de consejo y no se lo puedes dar? ¿Por qué? No estás preparada. Y la pregunta, ¿por qué no estás preparada después de 10, 15 años, 20 años? ¿Por qué? Sé que lamentablemente el Evangelio de Cristo ha sido distorsionado a lo largo de los años. Y parece cualquiera que tuviéramos un Dios complaciente. No te preocupes si no puedes crecer, Dios te entiende. Y ese es el lenguaje que han aprendido. ¿Hay alguno de ustedes que está diciendo eso? No, pero es que Dios debe de entender mis circunstancias. Y sí las entiende. Entiende todas las veces, querido hermano, querida hermana, que pudiste haber estado creciendo, dedicado más tiempo a Dios y no lo has hecho. No lo has hecho. ¿Me han entendido? Pídanle perdón al Señor. Dejen de seguir jugando con Dios si aquí hay alguien que lo está haciendo. Y pídanle al Señor, Señor, concédeme. ¿Sabes qué, Señor? Tener un encuentro personal contigo como lo tuvo el malhechor en la cruz. Déjense de estar engañando, queridos hermanos, que Dios te lo perdona todo. Es cierto, lo perdona, pero cada vez que tú pides perdón y sigues cayendo, te estás condenando en vida porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Vas a ver que tarde o temprano vas a endurecer tu corazón. Luego ni a la iglesia vas a querer venir. Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, concédenos esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones. Allí donde te encuentres, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Que Dios tenga un encuentro personal contigo depende de ti, no de Él. Padre Celestial, por favor, que tu nube de gloria, Señor, venga sobre tus siervos y nos concedas, Padre, tener un encuentro personal contigo, Padre, y con tu Hijo Jesucristo. Señor, que ninguno de los que están acá salgan, Padre Celestial, como llegaron. Que se vayan reflexionando, Padre bendito, cómo está mi vida. Estoy preparada para poder atender a mis hijos, a mis familiares cercanos, si es que me llegaran a necesitar. Si a alguien le pasara, a alguien estuviera en estado agónico y te llaman a ti para que pueda ministrarlos en sus últimos momentos, ¿serías capaz de ministrarlo? ¿Guiarlos en el camino del Señor? ¿Serías capaz? Ven a la iglesia a aprender. Todo eso te estamos enseñando. Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos venir a tu presencia.
Gracias por tocar los corazones, Señor. Y mientras mis hermanos, ya sea aquí presente o por Uno TV o por YouTube, Señor, se están arrepintiendo, si hubiese alguno que estuviera enfermo, enferma, Señor, tu palabra ya fue enviada. Esa persona sea sanada, sé sana de tu enfermedad, sé sana de tu azote, sé sana de tu sufrimiento. Tú tienes sufriendo una enfermedad por 18 años, por 13 años, por 25 años, estás postrado en tu cama. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo te sana esta noche de tu enfermedad. Levántate y no peques más para que no te venga algo peor. Vuelvan a comenzar. El tiempo se está cortando. Consagren su vida al Señor. Procuren no faltar a la iglesia. Síganse instruyendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Profundicen todo lo que puedan en las Escrituras. Ya no la lean para cumplir, léelo para aprender. Esa es la gran diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el religioso. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe la respuesta que estás esperando de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia. Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, los deseos de tu alma. Vuelve a comenzar. Sí, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero entiende, a nosotros no nos conviene seguir pecando, porque el pecado endurece, bloquea la fe y te apaga de las cosas de Dios. Luego estás poniendo pretextos para no venir a la iglesia. Reconcíliate con el Señor. Dile que no le vas a fallar de ahora en adelante. Y no lo hagas. Tú tienes el poder del libre albedrío. Mantente firme en tus convicciones. Y si alguien se te presenta y te dice, no, el cristiano no puede vivir una vida perfecta, en el nombre de Jesucristo, dile, apártate de mí, Satanás, porque yo voy a cumplir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el poder de Dios, en el temor de Dios. Que en Cristo Jesús estamos completos, es decir, estamos perfectos. La palabra completo en griego es perfecto. Que Dios ha puesto 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. La Biblia lo enseña. Jesucristo te ama, sí, pero quiere ver en ti fruto y fruto en abundancia. Esta noche algunos han sido cortados. Busca el rostro de Dios y pon en tu corazón, hijito, hijita, que has venido esta noche, no apartarte más. Únete a los grupos de oración, únete a los grupos para que vayan a visitar a las personas. Desarrolla tus dones, aprende a dirigir. Dios está con todos ustedes. Gracias, Padre bendito. Te bendecimos y te alabamos. Y quiero que sepas que te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Padre Celestial y Señor Jesucristo, agradecemos con todo nuestro corazón tu fidelidad, el ejemplo que nos has dejado. Tú no debiste haber muerto y sin embargo moriste por nosotros. Jamás, jamás, Señor, ni una vez fallaste.
con tal de cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Gracias, Jesús de Nazaret. A ti te crucificaron por no, Señor, fallarle al Padre. Por eso te crucificaron. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Recibe esta adoración de tus hijos aquí esta noche. Señor, puedo percibir su agradecimiento de mis hermanos. Puedo percibir su energía. Señor, gracias. Está saliendo y fluyendo una oración pura, santa, sincera de su corazón. Es increíble, Señor, percibo su oración claramente. Es como una nube, es incienso puro, limpio, Señor, que está subiendo como una nube delante de tu presencia. Los bendigo a todos ustedes, siervos de Dios. Sean libres de sus pecados, comiencen de nuevo y Dios les conceda las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. 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 Vamos a levantar nuestras manitos al cielo y dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.